Hello, Miss. Hello, Well, hello, 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 teacher. hello, hello. How are you? Hello, teacher. Hello, Very I'm fine, good. Moises. thanks. Hello, Hello. teacher. Hello, hello. Okay, I think we're ready now. Creo que estamos listos. Oh my goodness. Para empezar, um, Recording in progress. ahora sí, estamos listos para iniciar. El día de hoy tenemos un tema nuevo. Recuerden que en la clase anterior estuvimos practicando en el caso del alphabet y también hablamos de numbers. Recuerden que usted debe practicarlo, de hecho, todos los días. Eso es un idioma, usted no lo puede estudiar solamente para el examen, porque recuerde que esa va a ser nuestra herramienta. Lo que tengamos en mente, eso es lo que vamos a poder ser capaces de hablar, de poder comunicarnos. Hoy vamos a hablar de plurals, es decir, cómo formamos plurales, pero antes tenemos un par de vocabulario. Como les decía, ya hemos cubierto en este caso abecedario, números. Hoy vamos con months of the year y también days of the week. Vamos a iniciar con months of the year. Vamos a ver, ¿alguien sabe, recuerda alguno de los months of the year? No qué es, no la traducción, sino más bien un ejemplo de uno de ellos o todos. ¿Cuál es el primero? Primero, January. Ok, ¿cuál es el segundo? Vamos en inglés. February, February. Ok, then, March. March, ok, March. April, Okay. May. May, May, June. July, July, August, December, September, October, November, December. Okay, now that we are in December, right? Good. So here we have the 12th month of the year. So we start with January, okay? January. January. No es ja, sino January. El segundo no es February. We say February. Okay, February. January, February. We say January, February. Then we have March, March, April. Okay, we say April. May, no es May, sino May. June, we say June. July, July. No es August, we say August. Okay, August. August. Then we have September. Okay, September. October, October, November, and December. Okay, November, December. Okay, vamos a tratar de hacer la práctica y necesito que repitas después de mí, pero que me encendas sus micrófonos. Y quizás tenemos un poco familia al fondo, no se preocupen. Concentrados aquí para que así nos vayamos probando. Si usted solo me está escuchando a mí, entonces así no funciona. Usted debe practicar también y debe en este caso repetir. Now, vamos a iniciar con el primero, January. January, February. February, February. February, Ok, ahí ya vamos. February. February, Muy February, bien. February. February, Good. March. March, March. April. April, April. May. May, May. June. June, June. July. July, Good. July. August. No es August, August, sino August. Exactly, no es August, sino August.
August, September, September, October, October, November, November, December. December, December. December. Ok, good. Ahora con el puntero les voy a mostrar y el que yo vaya señalando es el que usted me tiene que decir. Ok, vamos a iniciar con este. August, Ok, August. August. Ok, bien. August. August, March, March, May, Good. May, September, September. November, November, June, Ok, June. June, February, February. Muy bien. February. Okay, February. September, December, May, April, January, July, August, Ok, good. Ya. Solamente recordemos, no es August, sino como dos O. Póngale usted que es una O y una O. August. Ok, no tan una O, pero es un sonido más cercano. August. Ok, August. En el caso de February. Ok, no es February, no es February, no. February. February. Okay, February and May. Good. Now let's continue with the second part that we have days of the week. So what is the first day of the week? Monday, Okay, good. We start with Monday. What is next? Tuesday, Tuesday. Okay, now then, Wednesday, then, Thursday, okay, what is the fifth one? Friday, Okay, and then, Saturday, Saturday. Sunday, Sunday. good. Excellent. Now, as you can see, all of them finished with the word day. Como podemos ver, todos finalizan con, bueno, tienen la misma terminación. Entonces no es die, sino es day. Todos ellos son day. Y básicamente solo le vamos agregando la primera parte. En este caso, Monday. Okay, we say Monday. Then we have Tuesday. Que aquí esta S la reemplazamos porque el sonido es un sonido de Z, es un Tuesday y no Tuesday, es con S. We say Tuesday. Okay, Tuesday. Ahí hay una vibración, hay una abejita. Tuesday. El mismo caso acá, recuerde que no vamos a leer inglés como si fuera español, no es Wednesday, no, decimos Wednesday y nuevamente acá hay otra Z. We say Wednesday. So we have Monday, Tuesday, Wednesday. Okay, Wednesday. Then we have Thursday, nuevamente, una Z, no en la parte de la escritura, sino en la pronunciación. We say Thursday. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, we say Friday or Friday. Saturday and Sunday. No es Sunday, we say Sunday. Okay, Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, and Monday. Okay, Monday. Now, from Monday to Friday, we can say days of the week. Obviamente todos son días de la semana, pero veamos a ver la diferencia, o se le llama business days.
Que en el caso de business day es, por ejemplo, equivale cuando usted compra un producto, digamos, y le dice, le va a llegar de 3 a 5 días hábiles. Entonces los días hábiles son Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, que equivale a decir en inglés de 3 a 5 business days. Es decir, los días laborables, esos. Y en el caso de Saturday, from Saturday and Sunday, en ese ya caso ya les llamamos weekends. Entonces, todos son días de la semana, I know, pero de lunes a viernes son como esos business days. Y ya en el caso de Saturday and Sunday le llamamos weekend, ¿ok? Allá viene el fin de semana. Ahora, algo muy importante, en el caso de days of the week and months of the year, que esa es una regla, usted siempre, eso es un siempre, no hay excepción, ya sea que usted lo coloque al inicio, lo coloque al final, en medio, al momento de escribir siempre vamos a usar capital letter. ¿Qué es capital letter? Letra mayúscula. Exactly. Siempre vamos a usar letra mayúscula. Siempre, ya sea como les decía, que lo escriba en medio, que lo escriba al inicio, al final. Lo mismo con days, months of the year. Siempre va a ser capital letter. Ese siempre, siempre. En español no es necesario. Inglés es obligatorio. Vamos a ponerle que es obligatorio. Ahora vamos a hablar, sí, lo vamos a hacer hoy, que estamos viendo Days of the Week and Months of the Year. Now, let me show you, in this case, let me see, this case, we have the question, what? ¿Cómo respondemos? ¿O qué nos preguntábamos por el inicio? ¿Qué nos pregunta ahí? ¿Qué día es hoy? Oh my goodness, yeah, let me show you again if I have it. No, yes. Exacto, nos pregunta no el día, sino la fecha. Exacto, muy bien. Ahora, ¿cómo respondemos? Ya les doy la primera parte, today is. Recuerde que siempre debe todo como concordar. Si me pregunta el día, entonces yo respondo today. Entonces, today is. Today is Friday, December 9th of 2022. Okay. Exactly. In this case, siempre vamos a iniciar con el día. Okay, today is Friday, today is Monday, Tuesday, today is Wednesday, today is Sunday. Luego, lo siguiente que vamos a expresar es el mes. Okay, yeah, we're in December. We say in this case, today is Friday, December. Y recuerden que vimos en el caso de los ordinal numbers, que los vamos a usar en la fecha. Entonces, llevamos 2022. Okay, today is Friday, December 9th, 2022. En ese caso, recuerde, ese es el orden siempre. Siempre, siempre, siempre. Vamos primero con el día, luego el mes y luego la fecha, vamos a decir, del mes. Okay, siempre. Okay, today is Friday, December 9th, 2022. Porque en este caso difieren mucho porque, ¿cómo diríamos la fecha de hoy en español? No como está ahí, como la decimos nosotros. No traducción, sino ¿qué fecha es hoy? 9 de diciembre. Ajá, exacto. Entonces, si se fija, ahí hay una diferencia. Me dijeron 9 de diciembre. En inglés primero se pronuncia o se expresa el mes y luego la fecha. Entonces aquí es donde entra un poco de contienda entre los dos idiomas. Por ejemplo, cuando nosotros lo abreviamos y vamos a ponerle, por ejemplo, nuestra fecha de nacimiento, vamos a poner una vamos a ponerle, for example, vamos a poner a alguien del 2000. Ajá. Ahora, en este caso, si nosotros lo expresamos en español, diríamos el 12 y luego ese sería el mes, right? Esta sería la fecha. Por ejemplo, nuestra fecha de nacimiento, primero va la fecha y luego el mes, ¿ok? Ahora, y en ese caso sería, vamos a ponerle April.
12. ¿Ok? Para que me entiendan, esa sería la versión español. Aunque se los estoy poniendo en inglés para que lo entendamos. Porque en español primero nosotros decimos la fecha y luego el mes y luego el año. Pero si eso fuera en inglés primero se expresa el mes. Entonces, ¿qué mes sería acá? Primero el mes. ¿Qué mes sería? December. April. Exacto. December. Sería December. December. ¿Y qué fecha? Fourth. Exactly. Fourth. Good. Fourth. Para que veamos la diferencia, ¿ok? Me capten esta parte. En español, nosotros primero, esta es la fecha de los 30 días, esa. Y luego nosotros expresamos el mes, entonces sería April, porque este es el mes. Y luego la fecha que sería 12. Sin embargo, en inglés se hace al revés. En inglés primero va el mes. Entonces sería December porque está en el 12. Y luego se expresa la fecha que sería el 4. Por eso es que tenemos ambas fechas de una sola fecha. Y esa parte es muy importante, sobre todo en la traducción. Porque imagínese que haya nacido, que usted está haciendo la traducción y nació el 4 de diciembre, pero usted le puso que nació el 12 de abril. Entonces ahí estamos en problemas, quizás solamente por esa confusión. Entonces es muy importante esta parte para evitar eso. ¿Estamos claros aquí en la diferencia? Yes. Yes? Yes. Yes? Okay, good. Now let's continue with the next part. Yeah, now we can start talking about plural nouns. Ahora sí vamos a iniciar hablando de plurals, que básicamente vamos a hablar pues, de cosas que se puedan contar. Si no se puede pluralizar, si no es contable, entonces ¿cómo? Y tenemos la pregunta how to form the plural, que básicamente seguimos un par de reglas al momento de agregar nosotros plural. ¿Okay? En ese caso, tenemos la primera. So we form the plural by adding. Ya habíamos visto add. ¿Qué es add? Sumar. Añadir. Añadir, sumar. Exacto, hablamos de añadir, agregar, sumarle, exacto. So we form the plural by adding s to a singular noun. Okay, básicamente partimos del singular para hacer plural. Y esa es como la regla general. Usted solamente necesita agregarle s. Y aquí lo tenemos. Tenemos en singular a car, a lamp, a hat, and a computer. Okay, ahora, recuerde que se habla de plural, entonces ya no va a ser one. Puede ser, por ejemplo, two cars. Okay, we say cars. We can say three lamps. Okay, three lamps. Hat, we say two hats, three hats, four hats. And finally, we can say two computers. Okay, so car, cars, lamp, lamps, hat, hats, computer, we say computer. Esta es como la regla general. ¿Okay? Básicamente, solo le agregamos s. Now, we have the second rule. It says add es. Ahora ya no vamos a agregar solamente s, vamos a agregarle es. If the noun ends, ¿qué hablamos de end? What is end or finish? Termina. Ok, que termina, que finaliza, ok. Hablamos de la terminación. Ya sean s, z, sh, ch or x. ¿Alguien recuerda algún ejemplo de algún objeto que termine con una de estas? Class. Which one? Class. Hablamos de algún objeto, porque recuerde que hablamos de nouns. Objeto. Debe ser algún objeto. Which one? Glass. Glass? You say glass? Vaso. Glass. Exactly. Yeah, I know. En ese caso, sí. ¿Alguien más recuerda otro? Tenemos glass, que entraría acá. Sandwich.
Ok, sandwich. Yeah, exactly. Tenemos CH. ¿Alguien más? No. Box. Okay, good. Ada, we talk about box, que sería con X. Exactly. Todos ellos. Aquí los tengo, algunos de los que me dieron. Tenemos en el caso de class, que sinónimo, podemos decir similar, no sinónimo, similar a glass, que nos habían dicho. Sandwich, we have a dress, a box, and a fox. Básicamente, le agregamos IS a todos estos, porque para iniciar, imagínese class, que ya tiene dos S, y agregarle otra de plural, parece que no se terminan las S nunca. Y además ya su sonido termina con S, no puedo decir class, no, se nos va el aire. Entonces el IS viene a ser lo más fácil. ¿Cómo nos quedaría class en plural? Classes. Exactly, we say classes. What about sandwich? Sandwiches. Sandwiches. Ok, we say sandwiches. No es sandwich, como generalmente nos enseñan, es sandwich. La W suena como U, sandwich. Ok, sandwich. Ok, we say sandwiches. Ok, sandwiches. Now, what about dress? Dresses. Okay, we say dresses. What about box? Boxes. Boxes, right? And fox? Foxes. Foxes, right? Exactly. So, aquí lo tenemos. Recuerde que debe desaparecer la A. Acá no hablamos de cantidad, no nos dice 2, 3, 4, 10, 800. Pero desde que usted le agrega el IE significa plural, lo que significa que no puede usted tener A y glasses. Porque ¿qué cantidad nos da A? A es un número. Only one. Uno. One, right? Exactly. Entonces me dice uno y acá me dice varios. Entonces una Varios. y me dice clases. Entonces no concuerda. Entonces acá sí porque solo es uno. Uno acá, el número, y uno acá. Una clase nada más. Por eso es que ya no decimos a sandwiches, a dresses, sino dresses, boxes, foxes, sandwiches. Ahí ya cuando nosotros hablamos, nos comunicamos, dependiendo cuántas sean, usted dice 4 classes. Y I need 2 sandwiches. I bought 10 dresses. O usamos palabras que no nos dan números, pero sí nos hablan de cantidad. Por ejemplo, many dresses, many glasses. Now, we have the next rule, that is when a noun ends in consonant plus Y, we change. What is change? Cambiar. Cambio. Exactly, hablamos de cambiar. Okay, entonces aquí hay que hacer un cambio. When a noun ends, recuerde que termina, finaliza, in consonant plus Y, we change the Y to I and add ES. Básicamente le vamos a quitar esa Y, esa que está acá, la ponemos la otra, la I de puntito, y le agregamos ES. Vamos a hacer un ejemplo, como es en el caso de candy. Okay, we say in this case candy, que cumple la regla. Recuerde que es una consonant, son todas las letras del abecedario, quitando las vowels, quitando las 5 vocales, esas son consonants. Si no es una vocal, es una consonant. Y si es consonant, no puede ser vocal. Entonces aquí tenemos una D, que no es una vocal, significa que es consonant. Y luego le sigue una Y, entonces sí, aplica la regla. Vamos a quitar esa que tenemos acá y la vamos, básicamente tenemos que tener esa terminación I y S. Entonces candy se convierte en candies. En ese caso solamente es una regla de escritura. La pronunciación no es candies, ¿okay? No, candy, candies, ¿okay? Candies. No necesita decir candies. Now, here we have two more examples. Vamos a ver si tenemos un voluntario que nos ayude a leer los ejemplos que tenemos aquí. Singular and plural. A lady. Lake. Ok, ajá, Josías. A city. Cities. Okay, exactly. In this case,
We have the same case with lady, okay, cumple la regla, tenemos una D, no es una vocal, así que está bien. Y recuerde que la terminación es desaparece la Y, la OI, y le agregamos IES, al igual que city. Y recuerde que no es ladies ni cities. We say cities and ladies. Candies, cities, ladies. Okay, candy, candies. A lady, we say ladies. A city, we say city. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No. 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 Ok. Básicamente recuerde que hablamos de plurales. Porque cuando nosotros hablamos solamente de uno, está bien lady, está bien candy, está bien city. Pero ¿qué pasa cuando yo hablo de dos o más? No puedo seguir usando lady. Y entonces por eso es que hoy estamos viendo plurales. Pero recuerde que deben ser objetos que usted pueda contar, personas que usted pueda contar. Y en el caso de city no es un objeto, no es una persona, hablamos de un lugar, pero que se puedan contar. Entonces todo lo material, casas, escuelas, trabajos, todo lo que usted pueda contar entra en estas reglas, ¿ok? Por eso es que las estamos viendo y es muy importante. Al igual que en español, usted tiene, si va a hablar de flor, pero son dos, no puedo decir tengo dos flores, sino dos flores, dos casas, dos peces. Lo mismo pasa en inglés. Ok, ahora tenemos los siguientes ejemplos que nos hablan de a boy and a toy. Ahora, seguimos aplicando la misma regla, que cambiamos la Y y le agregamos I y S. No, miss, because Why there's not? a vowel. Ok, exactly. Recuerde que la regla en ese caso, clara, ¿okay? Específica, directa. La regla para que apliquemos esto es consonant plus Y. Pero ¿qué pasa en el caso de boy? Ok, termina en la Y. Exacto, excelente. Pero ¿qué pasa? Le sigue una vocal. Entonces recuerde, debe ser todas las letras del abecedario que no sea vocal. Si es vocal, entonces ya no entra. Al igual que en toy. En este caso, si hacemos eso, no es correcto. Porque recuerde que la regla es consonant plus Y. Y básicamente la vowel plus Y sería como otra regla o una excepción. So when a noun ends in vowel plus Y, we follow the common rule that is add S. Básicamente aquí sigue la regla normal, la primerita que habíamos visto. Solamente le va a agregar S. Okay, we say a boy, boys. A toy, we say toys. Okay, sin hacer nada de cambio, no le agrega A y S, no. Solamente la S. Now, let's see the next one. It says when a noun ends in F or FE, we change the F to V and add ES. Básicamente un poco parecido a lo anterior. En el caso de los nouns que terminan en F o ya sea FE, como es el caso de wife, ¿okay? Wife. Vamos a hacer el cambio nuevamente, vamos a eliminar la F y nuevamente esa es la terminación que deberíamos tener porque aquí nos quedaba una E, pero básicamente la F es la que cambiamos por V, nos quedaba esa E y le agregamos S. Básicamente para no hacernos tan complicadas las cosas, esa es la terminación que debe tener, ya sea que termine en F o if. Tenemos V y S, ¿ok? Now, wife se convierte en wives, ¿ok? Wives. Then we have the next case that is wolf, ¿ok? Wolf, solamente termina en F, pero aplicamos la misma regla y la misma terminación que es V y S, okay, wolf, we say wolves, okay, wife, wives, okay, wives. Now, here we have some exceptions, tenemos algunas excepciones a la regla anterior, porque en el caso de roof, por ejemplo, usted no tiene que cambiar la F y le agrega V y AS, no. En ese caso, roof,
Cuando hablamos de plural, pues es solamente la S. We say roofs. Al igual que en believe. Okay, we say believe. Para agregarle plural, pues solamente le agregamos S. Okay, believes. En el caso de chef, lo mismo. No vamos a agregarle la V y luego la IS. No. We say chefs. En el caso de chief, okay, lo mismo, usamos chiefs. No es como en el caso del consonant plus Y, que entendíamos que la regla era consonant, sino que en este caso solamente son excepciones, no hay como un patrón que diga usted, porque era vocal, porque era consonante, porque era esto, porque era la otra. Podríamos decir que no hay como ese término para podernos guiar. Y ahora dirá usted, ¿cómo voy a saber si se le agrega ese, si no se le agrega, si lo cambio, no lo cambio? Lo vamos aprendiendo en el camino también. Cada vez que usted vea una S, generalmente va a ser de plural. Entonces, ok, si usted ve el cambio, que hay una V y S, sabemos que aplicamos la regla, porque ahora que conocemos el tema, somos un poquito más conscientes, un poquito más, podríamos decir, curiosos al momento de hacerlo. Ok, ahora tenemos when a noun ends in O, we add ES. ¿Alguien recuerda alguna verdura, básicamente, que termine en O? Tomato. Ok, tenemos tomato. ¿Alguien recuerda la otra? Tenemos tomato. No. Ok. Potato. Exactly, Johanna. We have potato. Básicamente lo aplicamos con esos. We have a potato. Que le vamos a agregar ES, al igual que en tomato. Le agregamos ES. Y en este caso es nuevamente una de las reglas solamente de escritura, porque no se pronuncia como tomato es, ni potato es, sino que a potato, al momento de pronunciarlo, sí, solamente le agregamos S, que potato, potatoes, tomato, tomatoes. Y nuevamente tenemos un par de exceptions, tenemos un par de excepciones, como en el caso de foro y en el caso de piano. Solamente le agregamos S. Okay, we say a photo, we say photos, a piano, we say pianos. Okay? Potatoes, tomatoes, photos and pianos. Pero recuerde que las escribimos de manera diferente. Potato en tomato le agregamos ES, we have. ES and photo en piano. We just add the S. Solamente le agregamos la S. Just that. Now, let's talk about irregular nouns, ¿ok? Ok, ¿a qué nos referimos con irregular? Significa que a todas esas que usted ve aquí, no le puede agregar ni la S, ni agregarle IS, ni cambiar la B por no sé qué, no. Ninguna de ellas aplica a las reglas anteriores. Es decir, cada una de ellas tiene su propia forma de hacerse plural. No es que todas siguen la misma regla, no. Cada una tiene una forma de pronunciar, bueno, escribirse y pronunciarse. Vamos a ver, ¿cuál es el plural de man? Men. Okay, what about woman? Woman. Women. Women. Okay, we say women, right? What about tooth? Teeth. Teeth. Okay, what about mouse? No es mouse. Eyes. Okay, we Mice. say mice. What about person? No es persons. People. People. Okay, what about foot? Feet. Feet. What about child? Children. Children. Okay, exactly. Entonces, como les decía, aquí no existe, se los voy a escribir para que no nos quede la confusión. No existe mans, ni tampoco mens. ¿Sí? Tratar de agregarle la S a men, en ese caso, no. De hecho, ahí ya está explícito que habla de varios. No necesita decir mens ni mans, ninguno de los dos. Existe o es correcto. Al igual que con woman, no es correcto si decimos nosotros womans, ni tampoco women's. Women's. En este caso, no.
No es women's, no es women's, es solamente women. Ok, no necesita la S acá tampoco. En el caso de tooth, lo mismo, lo reemplazamos por teeth. ¿Qué es tooth? Dientes. Only one teeth. En español, ¿qué Diente. sería? Ajá, vamos Diente. con Dientes. diente, right? Exactly. Entonces a eso nos referimos. Tooth, si usted solo va a uno, si va al dentista, tiene uno malo, tooth. Ya son varios. Entonces vamos con teeth, ¿ok? Teeth. Yeah, we say teeth. 2 teeth. Exactly. Ahora, en el caso de mouse, como les decía, no decimos mouses, ni tampoco mices. ¿Okay? Ninguna de las dos. Mouse, mice. ¿Okay? Si anda un ratoncito es mouse. Si anda más, es la familia mice. ¿Okay? No mices. Al igual que con person, no, esa es una que tiene mucho a confundir, ¿no? No es persons. De hecho, existe persons y se usa, pero no. Lo correcto es people, ni tampoco va a decir peoples. There are 3 peoples. No, ya en people está explícito que se habla de varios, al igual que con foot. En este caso hablamos de feet, si es plural. ¿Qué es foot en español? ¿Qué parte del cuerpo? Pie. Exacto. Entonces, foot, si usted habla de uno, si habla de sus 2 pies, en este caso es feet. Okay. Y en el caso de child, que se tiende a confundir demasiado. Es normal, pero no nos quedemos con ella. Lo primero, no se pronuncia chill. Okay. Chill no, se pronuncia child. Pero no existe childs ni childs. Okay. Child. 1. Y en el caso de plural tampoco existe, que esa es la que más se nos pega. ¿Okay? No existe children's. Si usted tiene 2, I have 2 children. En children ya está la S, ¿okay? Aunque no la vea, ahí está. Entonces no es I have 2 children's. ¿Okay? No, la S no va en ninguna de ellos. No existe mans ni mens, women's, women's, mouses, mices, persons, the peoples. No. We say child and children, okay? Man, men, woman, women. No es woman tampoco, sino women. Tooth, okay? Tooth, teeth. Teeth. Mouse, mice. Mice. Person, people, foot, feet, child, we say children, okay? Child, children, okay? ¿Estamos claros en esa parte? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Seguros? 100%. ¿No hay dudas? ¿No? Si Yes, tiene dudas, 100% sure. ok. Si tiene dudas, hable ahora o calle para siempre. No, no calle. Haga su pregunta. Nadie tiene dudas. Teacher, Ajá. yo tengo una pregunta. Siempre el artículo va en mayúscula, ¿verdad? Por ejemplo, I may. Ajá. No, en ese caso el artículo an o da, no. No es como obligatorio. A menos que sea al inicio de la oración. Ajá, no es como el mes y los que es obligatorio, ¿verdad? Independientemente en qué parte de la oración vaya. Muy bien, exactamente. El artículo no. Los meses, y como nos decía Ada, y los días, ahí sí. 100% obligatorio. El artículo no. ¿Alguien más tiene una duda? Por ejemplo, de ese tipo, quizás no era de los plurales, pero alguna palabra tal vez que era nueva, algo que no entendió, de dónde lo sacamos, cómo lo hicimos. ¿No? Ok, les voy a creer. I think we have, tenemos la siguiente parte que es nouns without changes. ¿Qué es without? Cambio. They don't change. ¿A qué nos referimos con without? Sin. Exacto, muy bien, Josías. Sin cambio. Without, creo que hemos escuchado with, que sería with me, por ejemplo, es conmigo. Pero el out viene a ser lo contrario, es decir, sin. With, Sin con. cambio. Y en el caso de without, sin. A eso nos referimos. Nouns, objetos, palabras de nouns que no cambian, que son el mismo. Entonces aquí nuevamente a fish no le podemos agregar fishes. De hecho sí existe fishes,
¿Okay? Fish, se habla de uno, fish. O en este caso, fish. Se habla de varios fish. Al igual que sheep, que es la que tenemos aquí, se habla de 3, 4, 5, 10, 100, las que sean sheep. Luego tenemos series, ¿okay? Si usted está viendo una serie en Netflix, en HBO, Disney, series. Si usted está viendo 2 o más series, son también series, ¿okay? Esas son series, las que se ven en Netflix, HBO. Y luego tenemos species, que nuevamente hablamos de species en plural. Como les decía, en el caso de fish, sí existe fishes. Pero nosotros vamos a usar fishes cuando hablamos de peces de diferentes especies. Creo que es el término, por ejemplo, un pez payaso, un pez espada, un tiburón. Tenemos 3 categorías ahí. Esos son fishes. Pero si usted tiene 2 peces espadas o 2 peces, no sé, payasos, es fish. Es porque son de la misma especie. Si son de diferentes, es fishes. ¿Okay? Es básicamente la diferencia. Now, here we have some exercises. Tenemos aquí algunos ejercicios y vamos nosotros a agregarle plural. Sí, Johalma. Por ejemplo, ahí la diferencia podría ser que no iría ya el artículo a. Ajá, muy bien, exacto. Así los podemos identificar, porque como nos dice Johalma, ya no iría el a. Por ejemplo, puede ir to, puede ir three, o como les decía, hay palabras que no nos dan números, pero nos dan una cantidad, al igual que en español, si yo digo muchos, ok, habla de plural. Diferente de hablar More peces. Ajá, exacto. Entonces, si hablamos de muchos, significa plural. Así lo podemos, de hecho, identificar por el contexto, por la demás información que nos den. De lo contrario, si solo nos dicen fish, estamos perdidos. Así que hay que poner atención al resto. Ok, ahora sí, vamos a ver cuál sería el plural de nurse. Nurses. Ok, we say nurses. Si recuerdan, lo habíamos visto y a veces les decía nurses, pero otras veces era nurse. Es porque a veces decía we are nurses y I am a nurse. Okay, ahí está la diferencia. Ahí es de hecho donde aplicamos uno y el otro. Cuando decimos I am a nurse, okay, si hablo de mi persona, solo soy una. Okay. Pero si hablamos todos nosotros, estamos en la sala, so we are nurses. Esta es la importancia de los plurales, la importancia del article. Aquí está. I am a nurse. I am a teacher. We are teachers. We are nurses. We are doctors. We are singers. Okay? We somos varios. Entonces acá debe ir varios también. Now, what about a day? Days. We only add Okay, S. exactly. In this case, we just add the S. Now, what about life? Life. Okay, Lives. lips. We change Life. the F to V and add ES. Exactly. Ahora, no decimos lips porque recuerde que partimos de life. Entonces, lives, lives. Okay, lives. Okay, lives. Now, what about a fox? A fox. We say foxes. Good job. Now, what about hour? An hour. Our. Okay, hours, right? Hours, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 10 hours. Now, what about apple? Apple. Apples. Okay, we say apples, okay? An apple, apples. Now, what about a dish? Dishes. Okay, we say dishes, okay? Dishes. Recuerde que el a ya no lo necesitamos porque ahora hablamos de plural y ya significa uno. Now, what about country? Countries. Countries. We change Okay, the we Y to say- an I and put ES. Okay, in this case, we have country, we say countries. Now, what about a baby? Baby. Babies, right? Baby. In this case, we say babies. Quizá alguna vez vimos y nos preguntamos por qué lo cambiaban. Esa es la razón. Now, what about university?
University. Okay, we say in this case universities, que las últimas tres tenían la misma terminación. Teníamos consonant plus y, consonant plus y. Teníamos countries, babies, and universities. Y acá les dejaba el ejemplo de la importancia de los plural y la importancia de articles. Okay. I am a nurse. We are nurses. It is an apple. They are apples. Okay. They are apples. They are apples. And it is an apple. Now we have the last part. And en este caso tenemos que completar. Pero tenemos singular, tenemos plural. Entonces, si es uno, usted sabe qué le agregamos. Si es varios, usted sabe cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo expresaríamos el primero. Horse. A horse. Okay, we say in this case a horse. Now, let's see this one. Books. Okay, muy bien. Aquí ya no decimos a books. Okay, porque ya no es uno. Now, what about this one? Umbrellas. Umbrellas. Okay, we say umbrellas. Now, this one. Hands. Okay, hands. This one. Child. Children. Children or children's? Children. Children. Okay, good. Recuerde children, child, si hubiese solo uno. Okay, children, porque hay tres. Now, let's see this one. Fish. Fish or a fish? A fish. Fish. Good. We say, in this case, a fish. Okay, gracias por participar. Recuerde que lo hacemos para eso y sobre todo para que usted tenga el chance de poder practicar y participe, porque así yo puedo ver si usted lo entendió bien, si no me di a entender bien o alguna parte que no quedó claro. Pero si usted no participa, entonces yo digo, wow, qué excelente maestra que soy. Todos me entienden, todos lo saben. Entonces participe. Porque algunas veces sí se los pido así como puntual, Astrid, hable o participe o lea eso, pero sé que venimos empezando, entonces vamos poco a poco. Por eso muchas veces pido mejor la participación voluntariamente, ¿ok? Si usted todavía no se siente confiable de poder hablar, sé que a veces nos da miedo, nos da pena. Hoy en día con las clases en línea tenemos la ventaja que si nos equivocamos, que de hecho estamos aquí para equivocar. Si todos supiéramos, ninguno estaríamos aquí. Estaríamos allá hablando con los gringos. Pero ese es el propósito, estar aquí, aprender. Y como aprende equivocándose, es como que un niño no quiere aprender a caminar porque le da miedo caerse. Entonces, ¿cuántas veces se caen para poder caminar? Entonces, no tenga miedo, no tenga pena de participar. Este espacio es suyo. Pero si no lo aprovecha usted, entonces, ¿cómo estamos? Ahora, les voy a mostrar, le vamos a iniciar con este. Con la primera asignación, que vamos a hablar de Days of the Week. Tenemos la instrucción que nos dice put the days of the week in the correct order. Acá los tenemos 7 y acá los tenemos en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Básicamente usted lo debe arrastrar, mire, todos se mueven y colocarlo acá en el orden correcto, porque el primer día no es Friday, el tercer día no es Monday y así sucesivamente. ¿Cuál sería el primer día? Monday. Iniciamos con Monday, que sí, a veces se nos dice que la semana inicia el domingo, pero generalmente es lunes, ¿ok? Recuerde que domingo es weekend, entonces iniciamos Monday. Y eso es lo que va a hacer, usted los va a arrastrar a modo de que le queden todos ahí en el orden correcto, ¿ok? Eso solo se los hago para ejemplificar. Ahora tenemos la segunda parte que nos dice unscramble the words drag and drop. Básicamente drag es esto, arrastrarlo y ponerlo. Vamos a dejarlo así, drag and drop. Ahora, aquí están los días así en desorden y usted los debe ordenar en los espacios en blanco. Por ejemplo, si usted dice que este es Sunday, entonces va, pero no tenemos así, si tenemos, usted dice este Sunday, pero no hay N, entonces significa que no es Sunday, pero eso es lo que vamos a hacer. Usted va a arrastrarlos a medida que quede un día
Correcto, ¿ok? No, porque le quedó Sunday, que le quedase, es que es ese, porque me sobran acá 3 letras. Entonces no debe sobrarle, no debe hacerle falta ninguno. Si no, estamos trabajando con el día equivocado. Y así vamos a hacer con el resto, solamente las va arrastrando a modo que quede pues el día en orden, ¿ok? En orden. Ahora, en el ejercicio número 3, necesito que pongamos mucha atención en esta parte, porque el ejercicio tiene un problema. Tiene un problema. La hoja de trabajo tiene un problema. Vamos a ver si lo puedo reproducir. Friday. Ok. En el ejercicio 3, bueno, de hecho en el 3 y en el 5, que son audios, está como bloqueada esta parte, porque si usted entra desde un navegador que no sea Chrome, no se lo va a poder reproducir. Entonces, si usted lo hace desde su teléfono y no puede escucharlo, entonces continúe, deja estos en blanco. No necesita notificarme a mí que no lo pudo hacer, que no sabe qué hacer, lo dejo en blanco, porque recuerde que les estoy dando la instrucción. Si usted tiene el chance de poder escucharlo, ok, lo completa. Si no, entonces continúe con el 4. Dejamos el 3 y el 5 en blanco. Yo luego pues se les daría el puntaje de acuerdo a los 3 ejercicios que sí se trabajaron. Les voy a dar la instrucción en el caso que usted sí pueda escucharlo. Si se fija, hay un lapicito y nos dice listen and join with arrows. Estas son arrows, ok, como flechas. Vamos a escuchar. Friday. ¿Cuál es el día que nos dice ahí? Friday. Friday. Entonces usted espera que le aparezca el lapicito. A veces si está por acá no aparece. De ponerlo en el lugar correcto. Y busca Friday. Entonces el que me diga el número 2, vengo y lo 1. El que me diga el 3, lo 1. El 4, si se me equivoqué, era Friday acá, se puede corregir. ¿Ok? Si usted lo puede escuchar. Si no, continúa con el 4. Ya nos dice write the following day. Es decir, que usted debe seguir, escribir el día que sigue según el orden. Usted debe escribir el siguiente día. Por ejemplo, nos dice Monday, Tuesday, Wednesday. ¿Cuál es el siguiente que sigue de acuerdo a este orden? Thursday. Recuerde que debe ser capital letter. Si usted lo escribe con minúscula y se lo toma incorrecto, pues incorrecto se quede. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, acá no inicia de Monday, nos dice Friday, Saturday, Sunday. ¿Cuál sería el que sigue? En ese orden. Monday. Exacto, vamos con Wednesday, Thursday, Friday. ¿Y cuál es el que sigue? Y en el caso del número 5, nos dice listen and write. Today. Vamos a ver cuál escuchamos. Saturday. Saturday. Ok, nos dice like Saturday, pero es Saturday, ok. Y lo mismo con los siguientes que usted escuche. Les repito, si usted no puede escuchar los audios, déjelo en blanco, no pasa nada. No tema, no pierda el sueño por eso, yo lo entiendo, ¿ok? Porque de hecho, solamente del Chrome, hasta ahora con los que yo tengo, me ha funcionado. Recuerde siempre darle en terminado y envíe usted sus respuestas, llena los datos y lo envía. Y vamos a tener una asignación también en el caso de plural. Nos dice practices the plural rules. Nos dice write the plural noun for each of the word below. Y nos dice recuerde las reglas. Entonces iniciamos con la regla 1. Regular plural add s. Entonces significa que los que están aquí solamente necesitan s. ¿Cómo nos quedaría cat? Cat. Okay, we say cats, right? Lo mismo con bed, cup, pillow, plate y así sucesivamente. Ahora, en el caso de la regla número 2, que parecido a lo como nosotros lo vimos, los que terminan en CH, SH, S, X, and Z, ¿qué hacemos? Como en el caso de box, que lo habíamos dicho, en el caso de glass, que nos lo habían dado, buzz, brush, torch, bus, watch, fox. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahora, tenemos rule number 3 y number 4, que son words ending in Y. Si se fija, aquí habla de 2 reglas, porque básicamente son 2 reglas separadas. El caso de candy, baby. Ahora, si se fija, monkey, ahí tenemos una pequeña diferencia. Habíamos visto toy. Recuerde que están consonant plus Y y vowel plus Y. Por eso es que ahí hay 2 reglas, 3 y 4. La que lleva consonant y la que lleva vowel. Le damos siempre terminado
y envíe sus respuestas. Recuerde que la tarea vence hoy, que es viernes, hasta el próximo lunes. En ese caso, a la hora clase sería a las 8. Que usted se conecte el día lunes, usted ya debió haber entregado su tarea. Básicamente así. Tiene desde hoy hasta el día lunes para poder entregarla en este caso. No hay dudas, no hay preguntas, no. Todo claro. Todo claro, excelente. Entonces recuerden que siempre debe practicar. Este es un idioma, su herramienta. Usted no va a andar con el cuaderno, no va a andar con las clases grabadas, no va a andar con Google Translate para poder comunicarse, sino lo que está aquí. Entonces, si no, estamos en problemas. Así que practique a diario. El inglés requiere y demanda tiempo. Pero para tener esos resultados debemos nosotros hacer este pequeño sacrificio. Entonces vamos poco a poco estudiando lo que vamos bien. Entonces, si nadie tiene dudas, si no hay preguntas, nos vamos a ver el próximo lunes, ¿ok? Sí, teacher, una pregunta, con la tarea primera. El